Hola, bienvenidos a la primera clase de Introducción a la Ingeniería. Vamos a hablar de la primera unidad, Origen y Evolución de la Ingeniería. Soy su facilitador, el ingeniero Betty Bayona. ¿Qué es ingeniería? ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿De dónde viene la ingeniería? Bien. La ingeniería básicamente es aplicar el ingenio, resolver cualquier problemática que se nos presenta a los seres humanos de la manera más fácil, práctica, sencilla y que permita subsanar o suplir una necesidad. Estamos rodeados de ingeniería o de elementos, productos, bienes, servicios que se han originado gracias a la ingeniería. ¿Por qué estudiar ingeniería? ¿Qué se necesita para estudiar ingeniería? Algunas personas consideran que ser ingeniero es algo como que fuera de este mundo. No, realmente es una carrera más, una carrera muy sencilla, pero que sí necesita conocimientos básicos, o necesita conocimientos de las ciencias básicas, matemática, física, química, administración, ¿bien? De hecho, la ingeniería es parte de la humanidad. Nosotros, como seres humanos, iniciamos el transitar nuestra vida de la mano con la ingeniería. De acuerdo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las principales escuelas de ingeniería en el mundo, la ingeniería se puede definir como el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de las condicionantes físicos, económicos, humanos y culturales. En realidad, ¿qué quiere decir esto? La ingeniería lo que busca es que apliquemos los conocimientos que tenemos, tanto técnicos como teóricos, desde un punto de vista científico, o digámoslo así, aplicando el método científico, para resolver, como ya dije anteriormente, necesidades del ser humano. Lo vamos a hacer usando de manera eficiente y eficaz los recursos que disponemos, sean tecnológicos, materiales, financieros y humanos. Recordemos que el recurso humano viene a ser el más importante y fundamental dentro del campo laboral. La ingeniería a través de la historia. Recordemos que la unidad nos habla de que vamos a estudiar sobre la evolución de la ingeniería. Ya lo decía anteriormente, la ingeniería va de la mano con la humanidad. Prácticamente nació con la humanidad. Cuando el ser humano vio que tenía ciertas necesidades, que debía aprovechar los recursos en su entorno para poder obtener mejores resultados, aquí nació la ingeniería. Las principales épocas o los principales avances de la ingeniería se evidencian, por ejemplo, en primera instancia, en Egipto. ¿Quién no ha oído sobre las pirámides de Egipto? Estamos hablando de edificaciones que tienen miles y miles de años. Algunos incluso señalan, es imposible construir esas edificaciones como tal. ¿Cómo hicieron para construirlo en esa época? ¿Qué equipos utilizaron? ¿Qué herramientas? Bueno, hay algunos grabados, hay algunas imágenes, algunos dibujos que nos explican, nos dan una idea general de cómo se elaboraron o cómo se fabricaron esas edificaciones tan majestuosas. La ingeniería egipcia es un ejemplo aún hoy a seguir. Bien. Posterior a los egipcios, otro momento histórico de la ingeniería se registra en la época de los romanos. Otra gran fastuosidad de recursos utilizados. Principalmente podemos destacar que en estas dos exponentes, o en estas dos épocas de la ingeniería, las principales obras que se pueden evidenciar son de construcción. Podríamos asociarlo con ingeniería civil. Pero no necesariamente se limitó a eso. También se construyeron herramientas, tiene que ver con la parte, podría decirse, ingeniería mecánica, asimismo ingeniería militar, con la fabricación de armamentos, protecciones para los soldados, y paremos de contar. La ingeniería romana también tiene una calidad majestuosa. Hoy en día contamos todavía con obras, claro, ya van
no solamente en algunas en desuso, sino que sus condiciones han ido deteriorándose con el paso de los años. Pero los romanos se destacaron por el uso o fabricación, construcción de grandes edificaciones, templos, acueductos, ¿bien? De hecho, la parte de los acueductos, hoy en día todavía se utiliza esa tecnología, esas ideas que ellos crearon en ese momento. Estamos hablando también de miles de años. En la Edad Media fueron también grandes los avances en el área de ingeniería. De hecho, tuvimos un gran exponente en ese momento. No era un ingeniero como tal, pero sus avances tecnológicos, su ser fuera de serie, fue un gran exponente de la ingeniería, como fue Leonardo da Vinci. Bien, él ideó, creó muchas obras, no solamente en las artes, sino también en la parte de la ingeniería. Generó, aportó las ideas principales de lo que es hoy en día el helicóptero, también el avión, armamentos, ¿bien? Asimismo, también podemos evidenciar obras arquitectónicas a nivel de toda Europa, en donde destaca la ingeniería. Igualmente hubo un gran desarrollo en el área minera, en el área agrícola, en el área pecuaria, y paremos de contar. Por supuesto, no dejemos de lado la ingeniería militar. Grandes avances tecnológicos van de la mano con este tipo de ingeniería. Hacia mediados del siglo XVIII, hubo una gran invención en el mundo, como fue la máquina de vapor. Y allí se dio inicio a lo que conocemos como la Revolución Industrial. Esa revolución industrial no se ha detenido. Ya hablamos de 4 etapas, 4 generaciones. Algunos le dicen primera revolución industrial o la industria 1.0. Esta fue la que surgió hacia finales del siglo XVIII, 1700, 1780, 1785. Como les decía, nació o se creó la máquina de vapor. Esto permitió agilizar, automatizar de alguna manera las industrias. Bien, allí se empezó a trabajar principalmente en la parte de telares. También otra gran invención fue la locomotora. Eso permitió agilizar el transporte, reducir las distancias entre una comunidad y otra. Comunidad, país o ciudad que tuviese una locomotora prácticamente estaba encaminada al desarrollo social y económico. La segunda revolución industrial, o bien la industria 2.0, surgió aproximadamente un siglo después, basada en la producción en masa. Allí se empezó a trabajar lo que llamamos en serie o utilizando el método continuo de producción. Algo muy interesante, ese interés en agilizar o acelerar el proceso productivo dio pie o pauta para estudiar no solamente cómo mejorar las máquinas, sino cómo mejorar también el proceso productivo desde el punto de vista del trabajador. Cómo él puede mejorar su productividad dentro de la organización. Hacia mediados del siglo XX, o digámoslo así, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se dio la tercera revolución industrial, la industria 3.0, en el cual se dio inicio, se dio apertura al uso de la electrónica y de la informática. Esto permitió ya no solamente automatizar el proceso productivo, sino programarlo sin necesidad de que esté presente allí un supervisor humano. Se puede trabajar de alguna manera a distancia. Bien. En el caso de la revolución de cuarta generación o la cuarta revolución industrial, industria 4.0, esta se basa en el uso de la cibernética.
aquellos brazos mecánicos que observamos en industrias, sobre todo automotrices. Bien, Alemania, Japón, China, son países que se han destacado por esta cuarta revolución industrial. Prácticamente es propia de finales del siglo XX, digamos algo así como de los años 90 para acá, pero su gran auge va en estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Algo importante a destacar es que uno de los, históricamente hablando, por decirlo así, uno de los pasos más fundamentales que se dieron en la ingeniería, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de los egipcios, de los romanos y de los europeos en la Edad Media, fueron los avances que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en los Estados Unidos. De hecho, se le llama pilares fundamentales de la ingeniería norteamericana a esta parte del contenido que vamos a hablar. ¿Quiénes son los pilares? ¿O qué son pilares? Recordemos que un pilar es esa base donde se sustenta algo. En el caso de la construcción serían las famosas columnas. ¿Bien? Pero en esta circunstancia, en nuestra clase como tal, los pilares son esos hombres que brindaron grandes aportes a la ingeniería norteamericana, que cambiaron, como decir, en un antes y después de ellos, lo que conocemos como la ingeniería, lo que conocemos como la producción continua, la producción en masa, permitiendo no solamente producir cada vez más, sino a su vez abaratar los costos de producción. ¿Quiénes fueron estos pilares? Hablaríamos de 3 principalmente. No son los únicos, son muchos más. Andrew Carnegie, ingeniero y administrador de la industria del acero, también fue un propulsor o un gran inversor en el área de transporte, específicamente en lo que se refiere a locomoción, trenes, ¿bien? Unió el este con el oeste americano. Frederick Taylor se le dice el padre de la ingeniería industrial. Su gran aporte a la ingeniería fue la administración científica, el estudio de tiempos y movimientos. Voy a hacer una parte acá especial en el caso de Taylor. Él fue el principal exponente de la ingeniería industrial, como les decía hace un momento. Se le considera su padre. Irónicamente era ingeniero mecánico. Pero él se dio cuenta que a pesar de que las máquinas eran cada vez más rápidas, más eficientes, producían mayor cantidad, el trabajador no lograba adaptarse a la maquinaria. Incluso él llegó a pensar y a afirmar que esto se debía a que el trabajador por naturaleza era perezoso. No, no era eso. Simplemente había que adaptar el proceso productivo al trabajador, no el trabajador al proceso productivo. Y fue allí donde él, observando cómo trabajaban en su empresa, dijo, vamos a estudiar los movimientos que hace cada trabajador. Y no solamente estudió o no solamente dividió el proceso productivo en diferentes etapas o movimientos, sino que quiso estudiar el tiempo que requería cada uno. Bien, una vez que establecía dónde habían errores, dónde se podía mejorar, lo hacía simplemente. Eso es lo que llamaríamos hoy en día mejoramiento continuo. Otro pilar fundamental fue Henry Ford, fabricante de autos, dueño, creador de esa gran empresa automotriz Ford Motor Company. Su gran invención o su gran aporte a la ingeniería fue la línea de ensamblaje, lo que hoy en día nos permite estudiar el proceso productivo continuo. ¿Bien? Ya el trabajador no tiene que desplazarse hacia el producto se desplaza hacia el trabajador. Este aporte
de Ford no solamente contribuyó en la parte industrial, también contribuyó en gran medida en la parte social y económica. Los trabajadores ya lo hacían de manera más eficiente, podían utilizar menos tiempo al momento de trabajar y se cambiaron las jornadas laborales de 12 horas a tan solo 8. En un principio, mediados del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 16 horas. El primer aporte de él fue trabajar solamente 12. Algunos dirían, vaya, ¿trabajan menos tiempo? No, realmente para él fue una gran ventaja, porque en 24 horas del día, ¿cuántas veces cabe una jornada de 16 horas? Una sola vez. Cuando él redujo la jornada laboral a 12, permitió que se trabajasen 2 jornadas laborales. Podían aumentar la producción. Como fue cada vez más eficiente el proceso productivo, sus trabajadores lograban en una jornada de 12 horas la misma cantidad de vehículos que hacían anteriormente en 16. Posterior a la línea de ensamblaje, la jornada se pudo reducir a tan solo 8 horas. Y en ese caso estaríamos hablando de que la jornada laboral o los turnos de trabajo en un día aumentaron a 3. 3 por 8, 24 horas. Su empresa trabajaba las 24 horas del día y tenía 3 turnos de trabajo. Eso aumentó la productividad de la empresa. Estos pilares fueron en Estados Unidos, pero en contraparte, cruzando el charco, como le dicen comúnmente, cruzando el Océano Atlántico, en Inglaterra también habían exponentes importantes en la parte de ingeniería, como Emerson y Fayol. Bien, pero para efectos de estudio en este momento, hemos de señalar los pilares fundamentales de la ingeniería norteamericana. Para recapitular, Carney, Taylor y Ford. No se detiene aquí la ingeniería, ha ido progresando. Hoy en día, incluso, la ingeniería tiene un sentido más humanista que productivo. Es algo muy importante a considerar. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dio el famoso milagro japonés. Recordemos algo de historia. En 1943, Pearl Harbor, la base naval que se encuentra en la isla de Hawái, fue atacada por Japón. Y esto hizo que los Estados Unidos incursionaran en la Segunda Guerra Mundial, aun cuando ellos se habían opuesto enérgicamente a participar de forma directa. Sin embargo, el ataque del ejército nipón provocó la inminente respuesta del ejército americano, que conllevó a un evento, o mejor dicho, a 2 eventos históricamente catastróficos para la humanidad y que también marcaron un antes y un después, no solamente en la parte militar, sino en la parte social y humana, como fueran las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron las famosas bombas atómicas. El Japón, el imperio japonés, tuvo que decretar el alto al fuego y su rendición inminente ante el poderío militar de los americanos, digámoslo así, a la muestra de la ingeniería militar norteamericana. Sin embargo, algo muy importante se dio también allí. Como consecuencia de la devastación que provocó la guerra en el imperio nipón, el gobierno americano aportó, ofreció un convenio, digámoslo así, de paz, en el que incluía digámoslo así, una asesoría, una asistencia técnica y humana por parte de los norteamericanos a los habitantes de Japón. Bien, y esto permitió resurgir de las cenizas, por señalarlo de alguna forma, a la industria japonesa. De hecho, el milagro japonés es objeto de estudio a nivel internacional.
¿Qué se logró con ese famoso milagro japonés? Recordemos, surgió o se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pudiéramos estar hablando que a partir de 1946. En los años 60 se empezó a evidenciar el gran desarrollo económico de este país. Empezaron a exportar productos de todo tipo. Bien, ese auge económico, ese gran desarrollo económico se dio entre los 60 y los años 80. ¿Cómo se logró? Gracias a la ayuda estadounidense, producto de inversión por parte de esta nación y aportes o prácticas de trabajo. Aportaron, enseñaron cómo se trabaja de forma eficiente. Digámoslo así, llevaron la ingeniería norteamericana a los estados o al Japón. La nación nipona adelantó por su parte la industria del país, hizo reformas, modificó jornadas laborales, aplicó su cultura milenaria, su cultura de trabajo y valores a la empresa. Esto permitió generar nuevos modelos de organización y adelantar lo que conocemos como el justo a tiempo, Kanban, Kaizen o círculos de calidad. Justo a tiempo, ¿qué es eso? Bueno, producir justo lo que necesitamos. No recurrir al almacenamiento o hacerlo solamente de manera muy reducida y muy puntual. El Kanban, producir lo que estamos necesitando. Digámoslo así, utilizar los procesos de acuerdo a lo que estamos haciendo. El Kaizen tiene que ver con la limpieza y el orden. Y los círculos de calidad simplemente es que entre todos vamos a desarrollar la calidad en la empresa. Algo también muy importante que aplicó Japón en su momento fue la regulación proteccionista. Primero los productos nacionales y luego los importados. Claro, todo auge tiene también un momento, digámoslo así, un pico de desarrollo que fue hace los años 90, luego un declive que fue desde estos años 90 hasta mediados de la primera década del siglo XXI, donde la economía presentó, digámoslo así, una recesión. Claro está, el milagro japonés también se ha visto afectado por efectos de la naturaleza que ha atacado correctamente a esta nación. Terremotos, maremotos, tsunamis, pero los japoneses tienen algo muy ventajoso: trabajo. Ellos son muy dedicados al trabajo, buscan la eficiencia siempre y como tal para siempre. Ellos les permitió recuperarse del tsunami, del último tsunami que sufrieron. En tan solo 6 meses ya habían empezado a recuperar las ciudades. Y hoy en día, a pesar de tener problemas, siguen siendo una de las naciones con mayor desarrollo económico, social y por sobre todo son representantes o son uno de los baluartes en la famosa revolución industrial 4.0, porque ellos son los que aplican básicamente o son los que generan los principales aportes en la parte de informática y cibernética. Gracias. Es importante que en caso de dudas, en caso de cualquier inquietud, comentario que quieras hacer o si necesitas complementar la información, te puedes comunicar conmigo al WhatsApp 0416-178-8475. Mi nombre es Betty Bayona y estamos a la orden. Gracias.